Señor, te damos gracias por esta tarde, mañana que nos diste para recordar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y quien nos ha bañado con su preciosa sangre para presentarnos santos, justos y limpios delante de ti. Hoy estamos delante de ti para aprender del Dios vivo y real, pero no por las obras buenas que nosotros hemos hecho. Yo soy el primero, Señor, en no ser digno de estar aquí parado, Señor, pero todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para que poder estar en tu presencia santísima, perfecta, el creador del universo. Delante de Él es que estamos, y no por bondad nuestra o propia, sino por la obra que Jesucristo hizo en la cruz, y porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a mí y a tu pueblo el día de hoy. Señor, te pido para que tú lo hagas por amor a ti mismo, Señor, por amor a tu palabra y por amor a tu obra, Señor. Edifica este pueblo aquí en Bello el día de hoy, Señor. Te damos gracias por tu palabra, la cual podemos abrir el día de hoy. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tengo una enseñanza. No sé si podemos apagar las luces. A ver, yo se apagó esta. ¿Quiénes entienden la palabra? El mensaje del día de hoy se llama el poder de hacer equipo. ¿Cómo se llama? ¿El poder de qué? El poder de hacer equipo. Hacer equipo. ¿Y quién de ustedes, para introducirnos un poquito en el tema, entiende la palabra sinergia? ¿Qué quiere decir sinergia? Levanten las manos para los que la palabra sinergia es una palabra extraña. ¿Cierto? Una sinergia. ¿Qué es sinergia? Hay sinergia en ese equipo. Hay sinergia, fusión. Voy a definir la palabra sinergia. La palabra sinergia proviene del griego sinergos, que significa trabajar juntos. ¿Qué significa? Trabajar juntos. Y se refiere a que el todo es más importante que la simple suma de sus partes. El poder de hacer equipo, así se llama el mensaje. Y entonces vamos a seguir definiendo la palabra sinergia. Dice, la sinergia es cuando dos o más partes trabajan juntas y el resultado es mayor que la suma de lo que cada parte podría lograr por separado. ¿Cómo así? Un carro, la carrocería de un carro es funcional, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se junta con el motor del carro? Hacen sinergia y logran propósitos mejores. Si la carrocería funciona sola aparte del motor, pues solo sirve para almacenar. Pero cuando hay sinergia en todo el sistema del carro, del vehículo, se juntan y no solo sirve para almacenar, también sirve para transportar aquello que se almacena. Entonces la sinergia es cuando diferentes partes pueden hacer cosas, sí, pero cuando se juntan logran propósitos mayores, tienen un alcance mayor. ¿Hemos entendido la palabra sinergia? Otro ejemplo que se puede dar sobre la palabra sinergia, que hoy está aquí, es sobre el pez, este pececito que aparece aquí. No sé si lo han visto, si le puedes dar play. Se ve un poquito como azul, pero él no es azul. ¿Cómo se llama ese pez? ¿Quién me va a decir? No me vayan a decir que Nemo. Ese no es Nemo, no, Nemo no. Nemo es la película. Exacto, ese es el pez payaso. Un ejemplo perfecto de la sinergia en la naturaleza es la relación entre el pez payaso y la anémona. ¿Cuál es la anémona? La anémona son estos tentáculos que salen allí, que son venenosos. El pez payaso vive entre los tentáculos urticantes de la anémona, gracias a una capa especial en su piel que tiene el pez payaso, que lo hace inmune a sus picaduras, lo que lo protege de depredadores. A cambio, el pez payaso le da a la anémona nutrientes con sus desechos y ayuda a mantenerla libre de parásitos. De esta manera, ambos se benefician y su colaboración es mucho más ventajosa que si estuvieran separadas. O sea, si el pez estuviera separada de la anémona, él busca siempre refugio
entre los tentáculos de la anémona. No sé si lo logren ver bien, pero en su casa lo buscan, se debe ver mejor en sus casas. Pero él se refugia allí. Y las virtudes del pez le brinda beneficios a la anémona. Y la anémona, por sus tentáculos venenosos, la protege al pez payaso de depredadores. Yo vi un video donde va un depredador por el pez payaso y él ahí mismo se mete en los tentáculos. Y el depredador ahí mismo dice, no, hasta aquí llegó. No puedo, no, a ese territorio no entro. Porque como veíamos, tiene una capa protectora el pez payaso que lo deja entrar en la anémona. Bueno, ya aprendieron biología el día de hoy. Aquí se aprende de todo. Pero hermanos, si bien la palabra de Dios nos manda a apartarnos de algunas personas, ¿recuerdan el último mensaje que vimos de Romanos? Que debíamos de apartarnos de cierto tipo de personas que hacen en nuestra vida, bien o mal. Las personas que hacen mal a nuestra vida debemos de decir, no, con ustedes no puedo compartir, porque el que anda en la miel algo, se le pega. Bueno, si estuvieron en el mensaje, muy bien. Si bien la palabra de Dios dice que nos debemos de apartar de ciertos depredadores, de ciertas personas en nuestra vida que le están haciendo mal a usted y que me están haciendo mal a mí, también la palabra nos llama a hacer equipo con otras personas. ¿Correcto? ¿Entendemos esa parte? No solamente debemos de apartarnos de unas personas, también la palabra nos llama a hacer equipo, a juntarnos, a relacionarnos con otras personas. Eclesiastés 4:9-10 dice lo siguiente: mejor son dos que uno. Gracias por la luz. Porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermanos, Dios no quiere que usted y yo seamos, me perdonan el término, cozumbos solos. Que estemos apartados. No, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de otras personas. No, Dios desea que usted y yo nos relacionemos con otras personas que nos puedan edificar. Entonces aquí vamos a entrar un poquito a entender el concepto o a masticar un poquito el concepto de equipo. ¿Qué es un equipo? A ver, ¿qué entienden ustedes por la palabra equipo? Grupo. Un conjunto de personas. Una misma meta. Por aquí está interesante. Para trabajar entre ellos, o sea, se juntan para hacer un trabajo juntos. Muy bien, muy buenas definiciones. Acá tengo, un equipo puede ser un conjunto de personas unidas para un compromiso con un compromiso de alcanzar una meta o propósito en común, ¿cierto? La selección Colombia, todos los jugadores que están ahí están en pos de ¿qué? De perder como siempre, no, de hacerle goles al contrincante. Si la coge un defensa, lo más normal que haga un defensa calidoso como yo es que defienda a su equipo. ¿Para qué? Para pasársela al otro compañero y se la entrega con confianza. ¿Por qué? Porque también tiene el mismo propósito y todos en confianza tienen una meta en común: hacer gol en la otra, anotar en el arco del contrincante, porque todos están unidos bajo un mismo propósito. ¿Creen ustedes que Dios está de acuerdo con los equipos? ¿Cierto? No de fútbol, con que usted y yo hagamos equipos en nuestra vida. Dios está de acuerdo con que nos aislemos de unas personas, pero pues nos separemos de personas que nos hacen mal, pero Dios está de acuerdo con que haga equipo con las personas con que usted puede edificarse y edificar a otros. Por eso vamos a ver el primer punto de este mensaje, que es Dios y los equipos. Podemos ver qué opina Dios acerca de los equipos desde su manera de obrar. Primer versículo que se me vino a la mente cuando digo, Dios, ¿tú qué piensas de los equipos? Génesis 1:26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Cómo habló Dios ahí? ¿En singular o en plural? En plural. Es decir, Dios como Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza.
Está hablando en equipo. Y ya sabemos de qué equipo se trata. Del más maravilloso que hay, la Trinidad de Dios, trabajando en conjunto para crear al hombre, a la maravilla que hay ahí sentada y que hay aquí parada. Muy bien. Pero es eso, Dios desde el principio, desde la esencia de lo que Él es, trabaja en equipo. Y de ahí para allá podríamos seguir viendo ejemplos de cómo Dios se agrada en los equipos, en que se junten las personas a trabajar. Las 12 tribus de Israel es pues un claro ejemplo también de los roles y cada uno como tribu tenían una función en específico para trabajar en pos de manifestar la gloria de Dios. Pero saltándome muchos pasajes del Antiguo Testamento, llego al Nuevo Testamento y encuentro que ese Dios que todo lo puede hacer, que es capaz de hacer todo, llega a esta tierra, toca acá y no dice, yo lo puedo hacer todo, yo lo puedo hacer todo solo. Hace un equipo de ¿cuántas personas? De 12 personas, ¿cierto? Pero ¿para qué hace un equipo de 12 personas? Si es Dios aquí en la tierra, Él levantó muertos, multiplicó alimentos, hizo una cantidad de cosas que si usted y yo tuviéramos las habilidades que tenía Jesús, hubiéramos dicho, yo no necesito de este. A este no, yo no lo voy a invitar. ¿Para qué me voy a relacionar con él? No, a este no le invitemos porque es más irresponsable. No, a este no. Pero Jesús, a pesar de que podía hacer todas las cosas por sí mismo, decidió conformar un equipo. Porque Dios entiende el poder del equipo y de la unidad. Mateo 10 dice, entonces llamando a sus discípulos, 10:1 dice Mateo, entonces llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces ya vimos que Dios se agrada de los buenos equipos, Segundo punto del mensaje de hoy, aspectos de un buen equipo. Ya vimos qué piensa Dios o qué perspectiva tiene Dios de los equipos de manera general. Unidad, ¿qué aspectos tiene un buen equipo? Un buen equipo tiene los siguientes aspectos. Primero, unidad, pero no uniformidad. ¿Entendemos la diferencia entre unidad y uniformidad? Sí, está claro. Diferente, más o menos. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la unidad. Para que un equipo funcione tiene que haber unidad. ¿Creen ustedes que un equipo que tiene división funciona bien? No. Por eso Jesús y la palabra de Dios es tan reiterante, contundente con el tema de aquel que causa división en las iglesias. Porque cuando la unidad es destruida, se destruye el equipo. Cuando hay división, se destruye el equipo. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra vez amonestarlo y si es necesario, entonces, después de repetirlo, deséchelo. Porque para que un equipo funcione, tiene que estar unido. O sea, yo no me imagino a la selección Colombia, volviendo a hablar de ella, peleándose entre sí. Usted ve cuando un equipo está mal, cuando entre ellos se están peleando. Ya usted dice, aquí no hay nada, aquí ya no hay nada. Es muy importante que haya unidad. El principio de la unidad es bíblico y Dios lo respalda. Un equipo eficiente será de aquel que todos juntos dice, estamos unidos para esto. Es aquel con el que usted habla y dice, hey, nos hemos juntado para hacer esto. Y siente esa conexión con la otra persona porque están caminando en pos de lo mismo. Y hay unidad porque ese propósito o ese llamado lo compartimos, ¿cierto? Y es muy importante que usted y yo compartamos un llamado o obediencia al mismo Señor. Pregunta, ¿estamos unidos para esto? Por ejemplo, para la misión que tenemos como iglesia local. Forjar familias bíblicas, ¿cierto? Que sirvan al Señor
en toda nación, en todo lugar. Que sirvan y teman al Señor. Estamos unidos como iglesia para esto. Es importante saber que nos une el propósito y que eso no implica que debamos ser iguales. Y aquí es la diferencia entre unidad y uniformidad. Uniformidad no quiere decir que todos tengamos que ser iguales. Uniformidad, ¿has visto? Cuando alguien se uniforma, viene como de la palabra uniformidad, todos iguales. No quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo. Todos podemos ser diferentes, ¿cierto? Tener diferencias, diferente carácter. A ver, ¿cuántos iracundos hay acá? Tan sinceros, hermanos. ¿Cuántos tranquilos, calmados, apacibles, como el que les habla, hay acá? ¿Cuántos, no sé, explosivos hay acá? Que dicen, no, yo reacciono rápido, ¿cierto? Hermanos, aquí hay personas con mucho carácter. Y no quiere decir que el carácter sea malo. Usted de las personas que reacciona rápido, otros de los que reaccionan, somos diferentes. Como el pez payaso y la anémona. No, para que la anémona pueda brindarle al pez payaso algo y el pez payaso a la anémona, tenían que ser diferentes, pero cumplen un propósito y es protegerse ambos, cuidarse ambos. Entonces el propósito nos da unidad, el llamado nos da unidad, pero usted y yo podemos ser diferentes. Y ahorita lo vamos a ver con ejemplos de la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que a todos nos dio diferentes dones. En la iglesia, ya lo hemos visto, yo lo enseñé acerca de los dones espirituales y veíamos que en la iglesia hay maestros, pero también, dígame, no otro don. ¿Qué otro don hay? Evangelistas. Hay personas con el don de servicio. Entonces, uniformidad no quiere decir que todos tengamos que ser evangelistas, ¿cierto? Si bien todos debemos de evangelizar, no todos tenemos el don específico del evangelismo. Si bien todos tenemos que servir, no todos tenemos que ser uniformes en servir, porque las virtudes suyas son las debilidades de otro, y la debilidad de otro tal vez pueden ser las virtudes que usted necesita. Entonces, por eso la unidad, y eso este es bien bíblico, ¿cierto? Lo hemos visto en otras enseñanzas acerca de la iglesia. Romanos 12, 4, 5 dice lo siguiente: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, ¿en quién? En Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ustedes recuerdan, la Biblia habla de la iglesia como un ¿qué? Como un cuerpo. Ahora, yo lo que veo acá son cuerpos sentados. Yo no veo ojos nomás o orejas nomás. No, porque usted además de oír también necesita ver, y también necesita hablar, y también necesita caminar, y también necesita el sistema digestivo, y también necesita respirar, y también necesita el sistema nervioso, y también y podría irme, ¿cierto?, a nombrar muchas partes del cuerpo. No todas son iguales, pero todas cumplen un propósito en tu vida. De igual manera, para que usted y yo como iglesia seamos equipo, y para que seamos equipo, un equipo con poder delante del Señor, tenemos que conservar la unidad, pero no necesariamente tenemos que hacer lo mismo todos. ¿Entendemos hasta allí? Vamos teniendo claridad sobre el tema de aspectos de un buen equipo. Entonces, el primer aspecto es unidad sin uniformidad, pero que conservemos la unidad. Ahora, un segundo aspecto de un buen equipo es identificación con el propósito y llamado. Nada más triste que usted tener una persona montada en el barco a un rumbo al cual él no quiere llegar, ¿cierto? Muy triste. No sé si han visto esas competencias que son con remos. No sé si alguien se sabe el nombre, que son 3 personas remando. Bueno, no sé cuántas personas son remando para llegar a la meta. Muy triste que uno de ellos diga, yo no quiero llegar a la meta. Y el otro, pero dale. Y el otro, no, es que yo no quiero llegar a la meta. Es muy importante que todos los que están en ese grupo tengan el deseo, el peso, la carga, el anhelo de llegar a la misma meta, de cumplir el mismo propósito. Y el equipo tiene una razón por la cual formarse y trabajar. A mí me impresiona mucho
las personas que se reúnen al son de nada. Pues yo no sé, se los cuento como chisme. Cuando ya venimos a veces caminando aquí a la iglesia, venimos por el barrio obrero porque a veces es pues como la ruta más fácil con la niña, y mi esposa me exhortó esta semana y me dijo: amor, pero ¿usted por qué es tan indiscreto? Porque yo paso por esas esquinas donde están la gente, donde venden cerveza, que son como tiendas de barrio, pero uno los ve, la gente que sale de trabajar con su cerveza, su cosito de aguardiente, bueno, no sé. Y yo paso y yo soy como, y me quedo mirando porque yo digo, a esta gente no los quieren en la casa. O sea, yo me pregunto, o sea, ¿al son de qué? O sea, ¿al son de qué se quedan ahí? Yo salgo del trabajo y lo primero que yo quiero es ir a mi casa o estar con mi familia, ir con mis amigos. Pues yo tengo como, pero es porque obviamente uno nació en otro contexto y la contexto de uno es, pero yo los miro y se juntan y hablarán de qué. Y yo como que, entonces mi inquietud tanto que me hace ser como imprudente y yo soy como tratando de saber el chisme pues. Pero hermanos, es muy particular la gente que se reúne al son de nada. Para que sea un equipo eficiente, debe haber un propósito por el cual se reúne. En la palabra de Dios siempre vemos que Dios hace equipos con propósitos buenos, con propósitos que glorifiquen su nombre. El poder del equipo comienza cuando sienten que están unidos por una causa más grande que ellos. Ustedes quieren ver gente trabajar con pasión, colóqueles un propósito más grande que ellos mismos, porque se sienten útiles, ¿cierto? Identificarse con los miembros del equipo es tan importante como identificarse con el llamado o el propósito por el cual usted y yo estamos trabajando en ese equipo. Cuando nos identificamos con el llamado, empatizamos con el equipo. Si yo me identifico con lo que Dios me puso a hacer, en un caso específico de un llamado de Dios, yo me voy a identificar fácilmente con las personas que están a mi lado. Voy a amar, voy a trabajar con más amor y pasión, voy a comprender al otro, voy a estar dispuesto a servir con más, porque tengo claro el llamado, porque tengo clara el peso de lo que Dios me dijo que deba hacer. ¿Por qué en muchas iglesias hay tanta lucha para servir? Porque miramos primero con quiénes es que hay que servir y por último miramos el llamado de Dios. Pero hay que estar atento, hermanos, a cuál es el fuego que Dios ha puesto en tu corazón por X o Y cosa. Porque cuando tú tienes un fuego en tu corazón por compartir el evangelio, no importa el equipo en el cual te pongan, no importa las personas que te rodeen, el fuego está allí haciendo tanto peso en tu corazón, que usted va a salir, que usted va a hacer, que usted va a servir, que usted va a estar ahí. No importa lo que haya que hacer, porque el llamado puede más. Y eso nos lleva a tener más empatía con los equipos de trabajo. La sensación de equipo me apoya para lograr el objetivo que nunca hubiera logrado, ¿cierto? Entonces es muy importante también sentir esa sensación de que otros están remando para el mismo lado, de que otros están yendo conmigo. Es muy hermoso. Aquí en la iglesia hay varios equipos que llamamos como minis. Muy bien. Es muy bonito ver cómo el ministerio de la alabanza, el equipo de la alabanza se reúne para ensayar, para adorar al Señor. Es muy bonito ver cómo el equipo de evangelismo se reúne. Pero cuando hay 1, 2, 3, 4 que se reúnen, se siente uno más acompañado. Confirma la obra que uno está haciendo. Se genera esa sinergia de equipo. Decir, uy, qué bueno. Y aquí tengo algo que voy a citar. Dice, es importante aclarar que no siempre los propósitos son buenos. La identificación con otros, o sea, identificarnos con otros en un propósito puede también llevarnos a desastres inmensos. Es decir, se genera una sinergia tan grande en el equipo, es decir, se trabaja y se siente tanto el deseo del otro y la pasión por el otro, pero cuando el propósito es malo, también puede
los equipos ser una herramienta para el mal. Por eso surgen preguntas o suceden cosas inimaginables, como cuáles. Inmolarse tras una ideología equivocada. ¿Han visto? ¿Cierto? ¿Qué pasó con estos hombres que se montaron en los aviones y los estrellaron con a las torres gemelas, por ejemplo? ¿A dónde? Y uno dice, ¿cómo llega una persona a ese punto? A coger un avión y estrellarlo de frente contra un edificio. Déjeme decirle que hay una sinergia detrás de esa persona que se montó ese avión grandísima. Hay un trabajo grandísimo de influencia, de colaboración, pero con propósitos ¿qué? Perversos. El enemigo también sabe el poder de los equipos. Como por ejemplo cortarse las venas por una tendencia. Cuando se genera esa sinergia entre amigos, y empiezan a tener actitudes incorrectas en sus vidas. Ir a muerte tras una guerra, ¿cierto? En alguna guerra. Todo esto por el hecho de sentir que no están solos y que hay más personas en ese propósito. Ahora bien, estas herramientas, Dios sabe lo útiles que son, esta herramienta del equipo, de la unidad. Y Dios quiere utilizarlo para un propósito alto y sublime. Por eso Jesucristo hizo equipo. Y cuando hizo equipo, los comisionó con Mateo 28, 19. ¿Qué dijo Mateo 18, 19 y 20? Jesús le dice al grupo, a su equipo de discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les dio un propósito bueno. ¿Propósito bueno o un propósito malo? ¿Qué es lo que les está diciendo ahí? Vayan, compartan el evangelio de salvación y hagan discípulos. Ese equipo de personas a la cual Jesucristo comisionó, primero, sintieron un llamado más grande que ellos. Segundo, estuvieron en unidad y trabajaron arduamente para que eso sucediera. Tanto así que hoy, muchos kilómetros después y años también de que esa comisión se les dio, ese equipo que Dios utilizó tiene como resultado aquí hoy una iglesia congregada donde se predica el evangelio que Jesucristo comisionó. Y hoy queremos seguir cumpliendo ese llamado. ¿A qué? A predicar el evangelio de salvación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si usted está aquí en este lugar y usted no ha entendido lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz, usted no podrá ser parte de los propósitos de Dios y mucho menos de la eternidad de Dios. Porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Y eso es lo que nos ha comisionado Dios, el mensaje que Dios nos ha comisionado como equipo, como iglesia. Que prediquemos este mensaje que hoy voy a compartir en este corto momento. Que todos hemos pecado y que si usted muere en estos momentos bajo la condición de pecador delante de Dios, Dios es tan justo, santo, limpio, perfecto, no va a dejar que usted pecador entre ni un poquito de pecado a la presencia de Él. Entonces le pregunto, si usted muere hoy, ¿a dónde pasará la eternidad? Si Dios no va a permitir que algo diminutamente pecador entre en su presencia. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Le pregunto, y hágase esta pregunta seria: si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Y cuál es el mensaje de salvación que hoy traemos como equipo, como iglesia, y que siempre compartimos? Que si usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, todos sus pecados Él los va a cargar en la cruz.
para que usted pueda entrar limpio, santo, puro delante de Dios. Eso solo única y exclusivamente pasa si usted cree en Jesucristo como el Señor Salvador de tu vida y le entrega de corazón toda su vida a Jesucristo. Por eso le hago ese llamado en este momento, porque ese es el mensaje que Jesús comisionó a su equipo, a sus 12. Les dijo: vaya, hagan discípulos, vayan, compartan el mensaje de salvación que yo les he dado. Y hasta el día de hoy ese equipo fue tan eficiente que hasta el día de hoy predicamos y anunciamos el evangelio de salvación. Amén. Muy bien. Entonces hemos visto que un equipo, aspectos de un buen equipo: la unidad, ¿cierto? Sin uniformidad, identificación con el propósito llamado, y un último aspecto de un buen equipo es trabajar en conjunto. ¿Cómo? Delegando y teniendo responsabilidad. Una de las primeras lecciones que yo recibí cuando empecé a jugar fútbol, estaba muy chiquitico, mi papá nos vio tan malos que nos metió a una escuela de fútbol. Nos metió en una escuelita de fútbol en Marinilla, en Imusa. Y como éramos tan chiquiticos, ustedes han visto los niños pequeñitos cuando les sueltan un balón. ¿Qué pasa? Uno se queda en la defensa, otro adelante, otro en el medio, se distribuyen bien. No, ¿qué pasa? Todos corren detrás del balón. Y usted ve todos corriendo detrás del balón. La primera enseñanza que el profesor nos dijo es: no corran todos detrás del balón. No corran todos detrás del balón. Si usted es defensa, quédese allí en la defensa. Algún momento llegará su momento de brillar, ¿cierto? De hacer su autogol o algo así sucederá. Pero no corran todos detrás, hermanos. Y cuando somos equipo tenemos que entender que yo no lo puedo hacer todo. Ay, hermanos, se lo digo a usted como esposo, como esposa que hace equipo con su pareja, con sus hijos. Se lo digo a usted como líder de ministerio, como líder de su trabajo, como líder. Usted y yo no lo podemos hacer todo. Por eso Dios nos hizo vulnerables, para que aprendamos a tener la necesidad de otros. Y que usted y yo necesitamos de otras personas. No podemos correr todos detrás del balón. Y necesitamos que otros hagan cosas que nosotros no vamos a ser capaces de hacer o no podemos hacer. Es importante entender eso, hermanos. Pensamientos que se deben de quitar de nuestra mente entonces con esto que hemos visto, o con esa parte, ese pensamiento que llega a nuestra mente: yo no pertenezco a este equipo. No, hágase parte del equipo. Yo no te necesito, yo no necesito otras personas, o yo puedo solo. Tenga cuidado con estos pensamientos. Dios quiere que usted aprenda a trabajar con otros. ¿Por qué? Porque esto trabaja su santidad, su madurez. Muchas veces nosotros nos resistimos a trabajar con otros porque no queremos madurar, porque no queremos enfrentar la diferencia, porque no queremos enfrentar el tener que lidiar con otra persona. Pero, hermanos, eso hace parte del proceso que Dios quiere hacer en tu vida de madurez y santidad, de aprender a amar a otros. ¿Recuerdan el primer y gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a qué? Y al prójimo. Y no hay otra manera de amar al prójimo que acercándose a él, que haciendo equipo con él, ¿cierto? Es muy importante, hermanos, que usted y yo valoremos la unidad y el equipo con otros. Hay muchos beneficios de trabajar en equipo, ¿cierto? Hay mayores resultados, se animan las debilidades, impacto del equipo cuando uno trabaja en equipo, crece uno como equipo, los que hacemos parte del equipo, pero también crecen los que reciben los beneficios del equipo, ¿cierto? Por ejemplo, el equipo de predicadores que exponemos la palabra acá, pues somos bendecidos cuando entre nosotros nos edificamos, o por ejemplo con las clases que vamos a recibir, pero también son bendecidos ¿quiénes? Ustedes, ¿cierto? Y todos. Entonces hay muchos beneficios de esto y podría, digamos, extenderme en esto, pero la verdad apenas voy en la introducción. Hermanos, pregunta: ¿qué libro estamos estudiando? Romanos. Vamos a Romanos.
Ahí es que estábamos estudiando Romanos, sí. Hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los romanos? ¿En Roma? No. Él no escribió la carta a los romanos cuando estaba en Roma porque no hubiera necesitado escribirle una carta a los que estaban donde estaba él, ¿cierto? Él estaba en Corinto, posiblemente, ¿cierto? Posiblemente. Se llega pues como por pasajes cruzados que hoy no vamos a ver, que posiblemente estaba terminando su tercer viaje misionero. O sea, ya era un Pablo experimentado en quebranto. Había pasado muchas cosas, pero ya estaba terminando su tercer viaje misionero. En Hechos 20, y qué pena que los hiciera Romanos, pero vamos primero a Hechos 20. Tengan el dedito allí en Romanos. Vemos un poco de qué estaba pasando, qué le estaba pasando a Pablo. Hechos 20 del 1 al 3. Más o menos en estos versículos es donde se dice que posiblemente fue que él escribió la carta a los romanos. Dice capítulo 20, versículo 1. Después que cesó, ¿qué? El alboroto. Ojo a esas palabras de adversidad a las cuales Pablo constantemente se enfrentaba. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, y se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia. Y después de recorrer a aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, ¿cierto? En Grecia, en la zona de Corintio. Esos 3 meses posiblemente fueron en ese tiempo donde se pudo haber escrito la carta a los romanos. Y siendo pues puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver ¿a dónde? Volver por Macedonia. Y recuerden que él tenía que llevar unas ofrendas y él en la misma carta a los romanos pide para que habla acerca de esas ofrendas que él le estaba llevando. Muy bien, avancemos a una hojita más adelante para que veamos un poquito cómo se encontraba Pablo cuando escribió la carta a los romanos. Entonces ahí vimos que estaban haciendo los judíos. ¿Lo querían mucho o lo acechaban? Lo acechaban, lo perseguían. El capítulo 10, versículo 18 y 21. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis, a Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Quiero que ustedes sientan cómo Pablo se describe en el momento. ¿Qué cosas pasaba Pablo? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad y con muchas ¿qué? Lágrimas. ¿Y qué más padecía Pablo? Y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay un poquito de lo que estaba viviendo Pablo al finalizar su tercer viaje misionero. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pablo se encontraba, después de haber recorrido todo esto arriba, ya se encontraba acá en Corinto y iba a empezar a regresar. Berea, Tesalónica, Filipos, Troas, Mileto, Patara, dice ahí, y ya iba a regresar a Jerusalén. Él sabía que en Jerusalén lo iban a ¿qué? Era muy probable que lo fueran a condenar, que lo fueran a tapar. O sea, Pablo era una persona que vivía con una presión constante de carga ministerial, pero con un llamado ¿qué? Claro. Y ya era el retorno. Ya después de Corinto ya le empieza a hacer el retorno en su tercer viaje. Y entonces aquí tengo una listica como de cosas de cómo se encontraba Pablo. Pablo se encuentra en los finales de su tercer viaje.
perseguido, ¿cierto? Debido a su ministerio, porque ya su ministerio había crecido tanto que era muy perseguido, ¿cierto? Era consciente de que iba a llegar a Jerusalén a ser arrestado, inclusive posiblemente muerto, con necesidades por suplir. Ustedes se preguntan, pero ¿quién daba la plata para que Pablo hiciera todo eso? ¿Quién le sustentaba? Con lágrimas, dice allí. Entonces vamos ahora sí a Romanos capítulo 16, que es donde estamos estudiando. Y en Romanos 16 vamos en el siguiente versículo. Pablo empieza ya a despedirse de la carta porque ya la estamos terminando. Y dice versículo 21. Y aquí quiero que vean, cuando él escribe aquí, ahora sí lo vamos a relacionar con lo que hemos visto hasta el momento. El equipazo que tenía Pablo. Tenía un equipo de gente alrededor. Y todos decimos, Pablo, no, Pablo una belleza, Pablo lo otro, no, es que Pablo, no, que ojalá se fuera uno como Pablo, qué bueno ser como Pablo, ¿cierto? No, Pablo la estrella, Pablo no, Pablo esto, Pablo lo otro, Pablo. ¿Quiénes estaban detrás de Pablo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser no como Pablo, sino como los que estaban detrás de Pablo? Los que permiten, usted dice, Pablo hizo todo eso, pero Pablo no hizo todo esto. Pablo hizo todo esto porque detrás de él había un equipo que Dios bendijo. Vamos a leerlo. Miren el equipo. ¿Os saludan quién? ¿Quién estaba con Pablo? Timoteo. Ya vamos a verlos un poco uno a uno. Mi colaborador. ¿Y quién? Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Cuando habla de parientes, no quiere decir que eran familiares de sangre, sino que eran de la misma ciudadanía, o sea, eran judíos. Como diríamos nosotros hoy en día, ¿cómo es? Paisano, un paisano, alguien de la misma tierra. Y el que escribió la carta, ¿quién escribió la carta a los romanos? Tercio, dictada por Pablo, pero había un escriba que era ¿quién? Tercio. Que escribí la epístola, os saludan en el Señor. También ¿quién los saluda? ¿Quién estaba con Pablo? Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda ¿quién? Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Era Pablo solo el que hacía todo esto? Era un equipo. Y si ustedes ven cada una de las, pasemos a la siguiente diapositiva. Cada una de las cosas características que hemos visto de un buen equipo las cumplen estas personas. Ustedes pueden hacer relación de lo que hemos visto con cada una de las personas que vamos a ver. Vamos a ver la primera persona, Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Cierto? Hay muchos versículos que podríamos citar acerca de Timoteo, pero dice Filipenses 2:22, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo era una mano derecha para Pablo. En los equipos a veces hay personas en las que tenemos que tener esa mano derecha, como en este caso Pablo tenía a Timoteo. ¿Cuál era el perfil y el apoyo que le brindaba a Timoteo? Primero, hablando un poco de él, era joven de madre judía y padre griego, se convirtieron en Listra. Compañero constante de viajes de Pablo, a quien Pablo decía que era su verdadero hijo en la fe. Ayudaba en la enseñanza, el fortalecimiento de iglesia y la entrega de cartas. En este momento probablemente fungía como asistente personal y emisario confiable de Pablo. Entonces, yo me imagino a Pablo un día cansado. Hoy ha sido muy duro, hoy me apedrearon en tal parte. Y Timoteo, tranquilo Pablo, yo voy a enseñar, yo enseño. Y Timoteo respaldando el ministerio de Pablo. Timoteo estaba allí, pero había otra persona en el equipo, Lucio. Lucio aparece en Hechos 13:1. Menciona a Lucio de Cirene, uno de los profetas maestros de Antioquía. Recuerden que Antioquía era la iglesia que enviaba a Pablo y enviaba misioneros. Y entre esos aparece, dice en Hechos 1:13, que habían entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger y Lucio de Cirene. O sea que Lucio de Cirene era uno de esos maestros y profetas. Era un judío
helenista. De Cirene quiere decir que era del norte de África, o posiblemente un gentil prosélito, es decir, no era judío, podría ser. Podría ser maestro o profeta enviado con Pablo desde Antioquía. Su experiencia misionera lo haría un buen consejero y apoyo espiritual para Pablo. Entonces tenemos a Timoteo, tenemos a Lucio también, que es experto y bueno en la profecía y en la enseñanza. Pero también tenemos a Jasón. ¿Han escuchado a Jasón? Jasón, eso, gracias. Jasón. ¿Han escuchado de él antes? No, ¿cierto que no? Aparece en Hechos 17 del 5 al 9. Si quieren lo buscan, yo voy a empezar a leerlo ya, para que no nos tome demasiado el tiempo. Hechos 17 del 5 al 9 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. O sea, los judíos que estaban en contra del ministerio tomaron algunos ociosos, gente sin hacer nada, de esos que se hacen en las esquinas a tomar y no hacen nada. Hombres malos, dice ahí. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa ¿de quién? De Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos trastornan ¿qué? ¿Trastornan qué? El mundo entero. También han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. ¿Quién los recibió? Jasón. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado ¿cómo? Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obteniendo finanza ¿de quién? ¿De quién? De Jasón. Y de los demás, ¿qué hicieron? Lo soltaron. Pregunta: ¿era una ficha clave este hombre en el ministerio de Pablo? Dígame de ustedes, ¿quién de ustedes es capaz de recibir una persona tan perseguida como Pablo en su casa? Él los recibía y allá les cayeron. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? Miren, conectémoslo con todo lo que hemos aprendido del equipo y del llamado. Jasón tenía tan clara su llamado y su propósito que estaba dispuesto a arriesgar su casa, su residencia. Hoy en día a nosotros nos da miedo dar la dirección de nuestra casa porque no sabemos quién pueda llegar, ¿cierto? Pero Jasón estaba dispuesto a por el ministerio y por el llamado que estaban. Y era diferente a todos. Era diferente a Timoteo, era diferente a ¿fue otro que vimos? Lucio. Pero desde su cualidad de hospedador sirvió en el ministerio. Un equipo, hermanos, un equipo. Entonces, hombre valiente, hospitalario, seguramente aportaba contactos y un lugar seguro para Pablo y su equipo. También tenemos allí que aparece un hombre llamado Sosípatro. ¿Cómo dice? Aquí es que me quedó mal escrito. Sosípater. Sosípater aparece en Hechos 24, ¿cierto? Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, que vendría siendo este mismo hombre, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Bueno, ahí tienen nombres para que escojan los futuros que vayan a tener hijos. Exacto. Perfil. ¿Cuál sería el perfil y el apoyo de este hombre, cierto? Probablemente es el Sópater que aparece allí, cierto. Acompañó a Pablo rumbo a Jerusalén en la colecta. Recuerdan que Pablo tuvo que recoger unos dineros para llevar ofrenda a los hermanos de Jerusalén porque estaban siendo muy perseguidos, y los hermanos de Jerusalén eran personas pobres, con mucha necesidad. Y Pablo en su recorrido recogía ofrendas, y este hombre estuvo en la recolecta, en el proceso donde Pablo recogió estas ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Entonces su papel era un mensajero confiable y administrador de ofrendas. También tenemos
Dice ahí el versículo, ¿qué más dice de él? Bueno, que eran sus parientes, ya se lo expliqué. Vamos con el otro hombre, Tercio, ¿cierto? ¿Qué hacía Tercio? Era denominado, tenía una profesión denominada que era amanuense. ¿Qué es un amanuense? Que escribía, ¿cierto? Quiere decir las personas que escribían, pero no solamente por profesión, sino que también tenía como un vínculo con la iglesia. Es decir, parece ser que sí, obviamente era creyente porque daba un saludo a los hermanos. Escriba o secretario que puso por escrito las cartas mientras Pablo se las dictaba. Su saludo personal muestra cómo se involucra espiritualmente, y su habilidad garantizó la precisión y claridad en el mensaje de la carta a los romanos. Qué gran equipo, hermanos. Gallo, tenemos a Gallo, ¿cierto? Primera Corintios 1:14 habla de él también. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Parece que Pablo lo bautizó. Y la carta dice no solamente que en Romanos, también dice que él es que hospedador que mío. Es decir, este hombre lo hospedó ya mientras escribían allí la carta. Pero no solamente hospedaba a Pablo, también a quién hospedaba. A toda. Hermanos, ¿quién quiere hospedar a la iglesia el otro fin de semana? Este hermano parece ser que tenía una casa grande, ¿cierto? Una casa grande, y hospedaba no solamente a Pablo, sino que también hospedaba a toda la iglesia. Pregunto, ¿la iglesia era perseguida? ¿Pablo era perseguido? O sea que hospedarlos era un gallo. El que entendió, entendió. El hermano Gallo era una persona muy hospedadora. El hermano Erasto, que es otra persona que aparece allí, aparece en Hechos 19:22. Dice: y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Era una persona que Pablo enviaba con confianza. Dice que era tesorero de la ciudad o administrador en Corintio, tenía un cargo público. Hermanos, cuando usted y yo hacemos equipo en la iglesia, hay de todo tipo de personas. Hay personas que son muy buenas para hacer X o Y oficio, y hay personas que son muy buenas para otra actividad. Nuestras profesiones, yo lo he enseñado mucho, ¿pueden presentarse al servicio del Señor? Sí. Este hombre tenía un cargo público. ¿Y qué? Y lo utilizaba para el servicio del Señor, para apoyar, para hacer equipo. Y por último, el hermano cuarto, del cual no se menciona mucho, no hay referencias, pero se sabe que el nombre cuarto era típico de esclavos. Probablemente era un miembro fiel de la iglesia de Corintio y que daba ejemplo, ¿cierto?, de inclusión social en el evangelio. Es decir, que esas personas que habían sido esclavas podían hacer parte del ministerio. Hermanos, hice un repaso rápido de este equipo. Pero entonces, hermanos, hay diversidad en el equipo que apoyó a Pablo. Pablo no hizo todo esto solo. Pablo no hizo todo esto solo. Pablo hizo esto con jóvenes, con líderes cívicos, con anfitriones de casa, con escribas como Tercio o como creyentes anónimos como Cuarto. Este equipo que le brindó a Pablo, ¿cuál fue la sinergia que este equipo le brindó a Pablo? Le ofreció hospitalidad, escritura, recursos económicos, mensajería y compañía en viajes. El ministerio de Pablo no era individual, dependía de una red de colaboradores con dones y trasfondos distintos que fortalecían la misión. Hermanos, quisiera que fuéramos a Juan capítulo 17, mientras concluyo ya aquí. Y es un llamado de Dios. Hemos visto la importancia y cómo Dios valora el equipo y la importancia de tener equipos eficientes, buenos, pero también vimos el ejemplo de todo lo que logró Pablo teniendo un buen equipo. Los animo, hermanos, a que como ministerios, en sus trabajos, la Biblia habla de todo. La Biblia habla de equipos, pues aquí acabamos de ver. Por eso cuando enseñamos expositivamente nos encontramos con muchos temas.
Y aquí nos ha enseñado hoy acerca de la Biblia, de cómo un equipo puede ser eficiente. Esto da para más tela para cortar, ¿cierto? O sea, esto da para hablar mucho más. Traté de resumir, sintetizar muchas cosas. Pero hay un llamado claro, hermanos, a que usted y yo trabajemos en unidad con propósitos correctos, buenos delante de Dios, que extiendan su gloria y que le honren a Él. Jesucristo oró por esto, por nosotros. ¿Usted sabía que Jesucristo oró por esto? Vamos a leer, vamos a ponernos de pie, vamos a leer Juan 17, del 18 al 23, todos juntos, con un detalle específico. Vamos a cambiar la palabra uno o unidad por la palabra equipo. ¿Me hago entender? Vamos a cambiar la palabra uno o unidad por la palabra ¿qué? Equipo. Equipo. Entonces vamos a leer todos juntos. Cuando yo digo a la cuenta de 3, vamos a leer desde Juan 17, del 18 al 23. ¿Listo? Cuando se encuentren la palabra uno, ¿qué van a decir? Y cuando se encuentren la palabra unidad, ¿qué van a decir? Equipo. Muy bien. Dice desde el versículo 18. 1, 2, 3. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. O sea, usted y yo. 21. Para que todos sean equipo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean equipo en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean equipo, así como nosotros somos equipo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en equipo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Señor, nos has dado un llamado más grande que nosotros. Nos has comisionado con un llamado superior, Señor. Pero, Señor, a veces, Señor, tenemos esa falta de identidad, de depresiones, de tristezas, de sentirnos inútiles en esta vida, pero es porque estamos sin propósito. Ayúdanos, pues, Señor, a que arda en nuestro corazón lo que en tu corazón arde, para, Señor, trabajar en pos de tu llamado y poder, Señor, juntarnos con aquellos que también te aman, reunirnos con aquellos que también te aman, buscar las cosas juntos, Señor. Que si el mundo se reúne para las perversidades y maldades que ellos hacen, la luz, Señor, se reúna para glorificar y honrar tu nombre, Señor. Hoy, Señor, como equipo, como iglesia, como uno, estamos aquí delante de ti para pedirte que nos des amor y pasión por lo que tú nos has puesto al frente, este llamado de ir y ser luz en el mundo y que ellos nos puedan conocer, Señor. Te puedan conocer a ti, oh Dios, a través de nuestra unidad y a través de nuestro servicio. Te lo rogamos, Señor, gracias porque tu palabra habla de tantos temas y hoy nos ha enseñado acerca de este tema en específico. Gracias, Señor, te pido para que tu palabra sea sembrada y traiga fruto en nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.